nueva clase de organización y planificación de la producción. Esta es la clase número 8 y en esta daremos inicio a una nueva unidad, la cual se titula Programación y Control de la Producción. Pasemos a ver. Hasta ahora, en la primera unidad reconocimos lo que es el área de operaciones, cuál es su margen de contribución en las organizaciones y cómo se diferencia de las otras áreas de conocimiento. Luego de ello, revisamos lo que era el pronóstico de demanda, porque reconocimos que la producción parte desde cuánto se debe producir. Pero esto nosotros lo íbamos a distribuir en distintos periodos de la manera que nosotros consideremos más correcta. Para eso llegamos a herramientas como lo es el plan maestro de producción, y para los casos de proyectos aprendimos herramientas como lo es la malla CPM y la carta Gantt. Ahora, ¿qué es lo que sigue? El nombre de esta unidad es programación. Por lo tanto, vamos a definir en qué tiempos y en qué recursos se van a estar produciendo los distintos tipos de productos, a modo tal de que lo que nosotros hagamos sea de la manera más rentable y productiva posible. Entonces, primero, definamos qué es programar. Y nos dice que programar es establecer un horario para ejecutar las actividades utilizando los recursos o asignándolos a las instalaciones. Dentro de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Asignar pedidos, equipos y personas a los centros de trabajo. Iniciar la ejecución, es decir, definir cuándo se va a iniciar la ejecución de los trabajos. Determinar la secuencia de la ejecución de pedidos y control del área del taller. Como hemos visto en otras partes, también no existe una única manera de hacer todas las actividades que nosotros nos queremos definir. Es por ello que acá estamos mostrando todas las que vamos a trabajar en esta unidad. Eso sí, en esta clase, lo que es el balanceamiento de línea, no los vamos a trabajar. Vamos a trabajar hasta donde llegamos al método de Campbell. Eso sí, si te das cuenta, la programación bajo pedido, tenemos la regla de prioridad. Acá me quiero detener un rato. No vamos a ver en sí reglas de prioridad en esta clase, pero seguro tú las puedes conocer. Por ejemplo, FIFO, First In, First Out. Es decir, que el primero que entra es el primero que sale. También existen otras reglas de prioridad de este tipo. Por ejemplo, LIFO, Last In, Last Out. Es decir, que el último que llega a la línea es el primero en salir. Y así existirán muchas otras reglas que son del tipo cualitativos. Por ejemplo, Shortest Processing Time, que te define que entra primero a la línea de producción aquella que se demora menos en producirse, o pueden existir otro tipo. Por ejemplo, aquella que tiene menor tiempo de holgura para ser entregado. Es decir, aquel que tiene el tiempo más exigible de entrar va a ser el primero en producirse. Sin embargo, nosotros vamos a aprender en esta clase técnicas cuantitativas que nos van a permitir hacer esto de la manera más óptima posible. Pasemos a ella. El primer método va a ser el de asignación. Recordemos, todo esto estamos en tipos de producción que son bajo pedido. Cuando sean procesos en línea, lo vamos a ver en la próxima clase, en la número 9. El método de asignación. De primero, entendamos que es una forma de la programación lineal, pero no, aquí no vamos a modelar ningún tipo de ecuación. Vamos a ocupar una forma más sencilla de lo que es la programación lineal, y que consiste en la asignación de trabajos o tareas a máquinas u operarios, minimizando el tiempo o costo. Nosotros vamos acá a definir mediante qué método o mediante qué decisión variable vamos a utilizar. Y lo que tenemos que tener claro acá, que varias máquinas pueden realizar operaciones similares. Y el tema es decidir qué operaciones se asignarán a cada máquina.
Importante entender, acá la asignación es 1:1, es decir, cada trabajo se le puede asignar a una sola máquina o recurso, que puede ser también una persona. Pero este recurso solamente puede desarrollar una de estos trabajos. Por lo tanto, este modelo de programación lineal es de minimización, además de que todas las asignaciones son posibles, es decir, que cualquier maquinaria puede realizar, cualquier recurso puede realizar cualquier trabajo, y dijimos que es una asignación por persona o máquina. Tú dirás, pero entonces no puedo ocupar este método cuando una máquina o un recurso no es capaz de hacer una tarea. No te preocupes. Simplemente ahí tú tomas la decisión de ponerle un número muy grande y por lo tanto el mismo problema de programación lineal, dado que lo que busca es minimizar, no lo va a considerar como una opción factible y lo va a eliminar. Los pasos del método de asignación son: balancear la matriz, asignando una nueva fila o columna, transformándola en una matriz n por n y asignándole un costo m, es decir, este valor grande que nosotros habíamos dicho, lo vamos a inventar también. Restar, recordemos que la m significa que es un valor muy grande. Restar el menor número de todos los demás en cada fila y con los resultados formar una nueva matriz. Vamos a transformar una segunda matriz, pero esta matriz la vamos a volver a transformar, restándole a cada uno en la columna el valor más bajo, encontrando así una nueva matriz. Paso 4. Verificar si existe un 0 en cada fila y columna. Y de esta manera dibujar el mínimo número de líneas necesarias para cubrir todos los ceros en la matriz. Luego de ello, si el número requerido de líneas es menor que el de las filas, se tiene que modificar la matriz, sumando en los puntos de intersección de las líneas números más pequeños que está sin cubrir, sin haber sido cruzado por una línea, eso sí, y restándole en cada número no cubierto, incluyendo los del propio número. Deje sin cambio los números restantes ya cubiertos. Y finalmente, verificar de nuevo si el paso número 4. Claro, parece un poco enredado, pero vamos a notar que es sumamente sencillo. Por ejemplo, tenemos que la tabla que vamos a mostrar a continuación muestra el costo asociado del personal de una oficina en realizar las actividades. Recordemos que lo podemos hacer por costo o por tiempo. Aquí hemos decidido hacerlo por costo. Las actividades son A, B, C y D. ¿Qué tarea ha de ser asignada a cada personal de la oficina? Y tenemos acá las distintas actividades, A, B, C, D, y además tenemos los recursos. En este caso, Pedro, Juan, Diego y Luis. Y acá están definidos en una tabla los costos. Esto está dado en unidades monetarias, está a un modo de ejemplo. Por ejemplo, designarle la actividad A Pedro me sale 96, pero si esa misma yo se la quisiera dejar a Diego, me tiene un costo de 120. Entonces, lo primero es ver si esto está cuadrado. Sí, está cuadrado, porque tenemos un cuadro por 4. Si no fuese así, tendríamos que inventar una actividad o inventar algún recurso, y recordemos, lo llenamos con la letra M, que significa un valor muy grande. El paso siguiente era encontrar el valor más pequeño de cada fila. Por ejemplo, en la fila de Pedro es el 96. En la fila de Juan es también el 96. No es que siempre sea de esta forma. Si es que nos vamos a la fila de Diego, el valor más bajo es 102. Todos esos valores fueron restados a la fila. Por eso, 96 menos 96 es 0. 99 menos 96, si es que queremos volver acá atrás, vemos que un 99 me da 3 y así sucesivamente. Y lo mismo se hizo en cada una de las distintas filas. Paso siguiente, hacer lo mismo pero en cada columna. Acá yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el valor más bajo en la columna A? El valor más bajo no es 9, el valor más bajo es 0. Tenemos que respetar también los ceros. De esta forma, la columna A se mantiene igual, la columna B se mantuvo idéntica,
Asimismo la columna D, pero miren la C, el valor más bajo era el 9 y por lo tanto a ella se le restó las distintas, a cada una de esos valores el valor 9, obteniéndose este resultado. El paso siguiente es encontrar la menor cantidad, trazar líneas de tal forma que se encuentre la menor cantidad, trazar líneas que tapen todos los ceros, pero siempre y cuando sea la menor cantidad de líneas posible para hacerlo. En el caso de que estas coincidan con la cantidad de actividades que se tienen, se estaría en una condición óptima. De caso contrario, vamos a tener que aplicar otro proceso. Entonces, tracemos el mínimo número de líneas. Veamos acá. Esto me dice que son 3 líneas. Esta es la forma más de menos líneas que yo puedo trazar. La pregunta es, ¿coincide con la cantidad de actividades que tenemos? Y la respuesta es no. Se tienen 4 actividades y solamente 3 líneas. Acá mucho cuidado, porque hay una forma de trazar líneas de tal forma que se formen 4. Pero recuerden que ustedes tienen que encontrar aquella forma en la cual sea la menor cantidad posible. Aquí se encontró de esta forma. Como dijimos, si el número de líneas es igual al número de filas, se está en una solución óptima. Si no, se identifica el menor valor no rayado, restándose los demás números no rayados y sumarlos en las intersecciones. Aquí tenemos que ver cuál es el menor valor no rayado. El valor menor no rayado es el número 2, que está en la columna C. Ese valor se lo vamos a restar a todos los números que no están rayados, es decir, el 20, el 18, el 9, el 2 y el 4. Pero también este valor se lo vamos a sumar a las intersecciones. Ojo, solamente hay 2 intersecciones. El Pedro B, que lo tenemos acá, y el Pedro D. A ellos también les vamos a sumar 2. Por lo tanto, acá tenemos el resultado nuevo. Todos aquellos que están en rojo se mantuvieron de la solución anterior. Los que están en negro fueron aquellos que se les restó el valor y en verde está aquellos que se les sumó el valor anterior. Y ahora volvemos a trazar el mínimo número de líneas que tape todos los ceros y hemos sido capaces de reconocer que ahora coincide con la cantidad de actividades, 4 y 4. Ahora tenemos que empezar a definir cuál actividad se le asignará a cada recurso y nos vamos a fijar en aquellos ceros, porque los ceros están optimizando este problema de programación lineal. Y en este caso tenemos que asignar 4 ceros. Hay veces que van a haber más ceros, pero ustedes tienen que hacerlos coincidir de tal forma que esto sea factible. Por ejemplo, es cierto que a Pedro se le podía asignar la actividad C, pero sin embargo, Pedro es el único con un valor de 0 en la actividad A. Y eso es algo que ustedes van a tener que revisar al momento de ver matrices de este tipo. Eso fue, por lo tanto, el método de asignación, en donde un recurso solamente puede realizar una actividad. Ahora vamos a ver el método de índices, en el cual difiere del otro porque en este caso un recurso o una máquina puede realizar más de una actividad, siempre y cuando está sujeto a la disponibilidad que tiene este recurso. Generalmente es tiempo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. En W hemos definido los trabajos, work 1 hasta el trabajo 5. Y esto lo tenemos que asignar a las distintas máquinas. Aunque haya dicho asignar, no significa que esto sea el método de asignación. Recordemos que ahora estamos en el método de índices. Y tenemos 3 máquinas, la A, la B y la C. En donde cada uno de ellos me dice cuánto se demoraría en procesar cada uno de estos trabajos. Pero ojo, estas máquinas tienen un límite de tiempo. En este caso es parejo. Todos tienen 25 horas.
Pensemos en esto en horas para que para ustedes sea más sencillo, aunque el tiempo acá también es definido por ustedes. Entonces, ¿por qué el método de índices? Nosotros debemos dividir en cada fila por el número menor. Así es como obtenemos, por ejemplo, que en la fila del W1 el valor más pequeño era el 8 y toda esa fila la dividimos por el 8. 8 dividido en 8 es 1, 10 dividido en 8 es 1,25 y 9 dividido en 8 es 1,125. Y lo mismo se hizo en todas las otras filas. Ahora el método índice me dice, asigna la actividad a todas las máquinas en donde tú tienes el valor 1 de índice, porque es el número más bajo. Y de esta manera, estamos acá con los índices por si acaso. Si es que se perdieron un poquitito, estamos ocupando esta matriz que apareció al lado derecho, donde dice número de índices y la tenemos acá. Hemos seleccionado todos los valores de 1. Y fíjense, para la máquina A nos dice que tiene que ser el trabajo 1, el 2, el 4 y el 5. Si sumamos todo ello nos da 41. Para la máquina C tenemos un único 1 y me da el tiempo que demora eso. Estos valores están de acá por si acaso. No tienen que ocupar los índices. En este caso, por ejemplo, para la máquina C el valor 1 del índice coincide con el 9. Y es el valor que tenemos ahí. Esto nosotros lo tenemos que contrastar con la disponibilidad de las máquinas o de los recursos. En este caso recordemos que todos tienen 25. Y lamentablemente el 41 es mayor al 25 y no estamos en una solución factible. Por lo tanto, el paso siguiente es que viendo en todos aquellos trabajos que están en la máquina que está con exceso, en este caso la máquina A, en el trabajo 1, el 2, el 4 y el 5, encontrar aquel valor en las filas que la siguen que sea el menor. En este caso es el 1,125. Ojo, no es el 1,2, no es el 1,25. El 1,125 es el valor menor. Por lo tanto, ese trabajo 1 se le asignaría a la máquina C. Y vamos a volver a encontrar esto si es factible. Como somos capaces de ver acá, a la máquina A se le ha asignado el 2, el 4 y el 5, y a la máquina C el 1 y el 3. Pero nuevamente estamos en un exceso de la máquina A. Por lo tanto, no estamos en una solución factible. Volvemos a repetir. Vemos en todas las filas en donde la máquina A tiene asignado trabajos, en este caso el W2, el W4 y el W5, y vemos en cuál está el valor más bajo. En este caso, en el W4, con el 1,18 o 18. Este nos dice que el trabajo 4, por lo tanto, pasa a la máquina B. Y así es como nos queda nuevamente el final de esta distribución. ¿Y por qué digo final? Porque hemos sido capaces de generar una asignación mediante índices de tal forma que las máquinas estén adecuadas a su restricción de tiempo, pero que además estén siendo utilizadas el menor tiempo posible. De esta forma, si pudiese llegar un eventual trabajo futuro, hemos dejado la disponibilidad de máquinas con el mayor tiempo que pudiesen trabajar. En resumen, el trabajo 1 y el trabajo 3 se le asigna a la máquina C, el trabajo 2, el 2 y el 5 se le asigna a la máquina A. Disculpen, acá hay un error, el W4 está acá, porque el trabajo 4, como ustedes pueden ver en grande, el 1,1818, está en la máquina B. Y esa sería la asignación mediante índices. Si se dan cuenta, acá los recursos pueden realizar más de una actividad, a diferencia del método de asignación. Muy bien, hasta ahora hemos visto cómo asignar distintas tareas o actividades a los recursos. Es decir, cuáles van a ser los recursos que van a desarrollar qué actividades. Pero dentro de la programación vimos que también el secuenciamiento es una decisión. Y eso es lo que veremos ahora. Como definimos
definición, el proceso de determinar qué tarea se inicia primero y cuáles la siguen se conoce como secuenciación. El orden en el cual los trabajos pasan a través de las diversas máquinas o estaciones de trabajo es un problema de establecimiento de la secuencia. Existen normas cualitativas, como la habíamos nombrado en antes. Yo las nombré como FIFO, a una que acá sale nombrada como FCFS, First Come, First Served, es decir, que la primera que llegó es la primera en ser servida. Existen varias más. Estas te las dejo a ti que las puedas investigar, porque de todas formas lo que nosotros vamos a ver ahora son aquellas que son con métodos cuantitativos que nos permiten en realidad establecer métodos óptimos. El primero de ellos, el método de Johnson, en el cual vamos a tener n trabajos y 2 máquinas. Eso sí, estas máquinas tienen que estar en secuencia, primero la 1 y luego la 2. ¿Cuáles son los pasos? Nos dice que primero debemos encontrar el valor más pequeño. ¿Qué valor más pequeño? Recordemos que estos trabajos van a tener tiempos de trabajo, tanto en la máquina 1 y en la máquina 2. Es decir, vamos a tener una tabla y vamos a identificar aquel valor más pequeño. Una vez encontrado ese valor, vemos si es que corresponde a la primera máquina, lo vamos a programar primero. Pero si que corresponde a la segunda máquina, esta tarea la vamos a secuenciar al final. El último paso es eliminar esta tarea y volver a repetir lo anterior. Esto hasta que se nos acaben todas las tareas. Existe una herramienta, la cual es la malla Gantt, que nos permite visualizar cómo van a quedar estas estructuradas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de la máquina 1 hasta la máquina 6. Disculpen, desde el trabajo 1 hasta el trabajo 6. Y pasan por la máquina A y la máquina B. Recordemos, el primer paso es de preguntarse ¿cuál es el valor más pequeño? Y te lo dejo a ti para que lo analices. El valor más pequeño es el 1 de la máquina B. Por lo tanto, esta tarea tendría que ser secuenciada al final. Te vuelvo a preguntar, ahora, una vez eliminado la tarea 1, ¿cuál es el valor más pequeño? Es el valor 2 de la tarea 6. Por lo tanto, esa sería el de la siguiente actividad secuencial. Pero en este caso, como está en la primera máquina, se secuencia al principio. Los secuenciamientos se ordenan en una tabla de este tipo y para este caso particular lo tenemos definido así. Mira, quiero que notes que en realidad estas quedaron secuenciados al revés de cómo llegaron. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y tú te preguntarás, ¿es realmente esto cierto? Y quiero que lo revisemos acá en una... Este lo tengo ya acá hecho, en donde tenemos, si se dan cuenta, estas son las mallas Gantt que hemos visto delante. No confundir con cartas Gantt, aunque tienen un parecido, donde tenemos la máquina 1 y la máquina 2. Y están las distintas tareas. Por ejemplo, al principio está así que lo hubiésemos tomado en el orden que llegaron. Recordemos, la máquina 1, el trabajo 1 eran 9. Revisemos, trabajo 1 en la máquina A, 9. Y esos son los 9 que están ahí. Luego, una vez terminada en la máquina 1, hubiese pasado a la máquina 2. Y esto, en la primera carta Gantt, malla Gantt, quiero que revises que está hecho con el orden que estaba dado en un inicio, desde el 1 hasta el 6. Pero si es que nosotros esto lo secuenciamos con el método que nosotros hemos reconocido, que era el 6, 5, 4, 3, 2, 1, quiero que notes que hemos llegado a 38, probablemente 38 días, versus 57 que hubiese sido el caso original. Es decir, el método Johnson realmente permite optimizar la decisión de este tipo. Aquí tenemos otro ejemplo, en el cual quiero que veas que pueden existir más de una decisión. Puede ser posible, no hay problema. Cuando tú lo hagas y esto lo lleves a una malla Gantt, vas a encontrar que los valores siempre van a ser el mismo.
De todas formas, puedes volver a proyectar las dos mallas GAN y quedarte con aquella que a ti te convenza más de alguna u otra manera. Probablemente tu decisión acá, una vez que tú tienes una decisión de este tipo, lo vas a querer definir en función de que alguna tarea o algún trabajo sea más exigible porque algún cliente tuyo te lo está exigiendo. Aquí teníamos el ejemplo 2. Vamos a ver ahora otro caso, que es un caso especial. Aquí tenemos 3 máquinas, pero en este caso, la máquina del medio siempre tiene que tener tiempos de procesamiento menores a lo que son la máquina del principio y la máquina del final. Y vamos a poder hacer un caso especial de lo que es el método Johnson. Aquí tenemos el ejemplo. Y si te das cuenta, en la máquina D, que es la máquina del medio, todos los valores son iguales o menor a las otras máquinas. El 4 es menor al 9 y al 8, el 3 es menor a los 6, el 4 es menor al 7 y al 9, y el 4 del final es menor al 6 y al 8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear unas máquinas ficticias, que va a ser la primera la sumatoria de la A y la B, y la segunda la sumatoria de la B y la C. Y así tenemos que 9 más 4 me da 13 y que 8 más 4 me da 12 para el caso de la tarea 1. Y esto lo vamos a hacer según Johnson. Nuevamente tenemos dos opciones. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el 12 de la máquina BC se repite, pero no hay problema. Acá tú lo puedes programar y vas a ver que los resultados van a ser idénticos. Esto acá está ya llevado a su malla GAN y puedes ver que aquí sería el valor óptimo con un tiempo transcurrido total de 41 horas o días. Vamos a ir a otro caso, el método Campbell. Aquí nosotros tenemos n máquinas y m trabajos. Es decir, pueden haber más de 2 máquinas y obviamente van a haber más de 2 trabajos, aunque pueden ser 2, sin problema. El paso acá puede ser un poco más complejo, pero preferiré mostrándotelo en el ejemplo, porque hemos notado que con los ejemplos todo se simplifica un montón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a tomar si te das cuenta, acá tenemos un ejemplo de 3 trabajos y 5 máquinas. Vamos a tomar simplemente la del principio y la del final y lo vamos a secuenciar. 3, 2, 1 fue en este caso. Muy bien, este 3, 2, 1 como secuenciamiento nosotros lo vamos a guardar. Vamos a hacer una iteración. Recordad, antes solamente ocupamos la máquina 1 y la máquina 5. Ahora vamos a ocupar la 1 y la 2 y la 4 y la 5. Y esto, como es parecido al caso especial que habíamos visto delante, lo vamos a sumar. Y vamos a encontrar una máquina 1-2 y una máquina 4-5, en el cual vamos a sumar sus tiempos, en este caso 5 más 5 da 10, y en el otro caso 9 más 5 da 14, y vemos que el trabajo 1 queda como 10 y 14, y esto lo secuenciamos tal cual como lo he aprendido con Johnson. Y tenemos acá 2 soluciones. Las mantenemos en este caso las 2. Acá sí va a ser imprescindible guardar las 2. Esta la guardamos con el caso anterior. Ahora vamos a ocupar todas las máquinas. Máquina 1, 2, 3 y máquina 3, 4, 5. Y vamos a encontrar una sumatoria para encontrar estas 2 máquinas. En este caso 5 más 5, 4 y 4 más 9 más 5. Nuevamente tú encontrarás, en este caso te lo presento de forma inmediata, tú si gustas puedes poner pause y verificar que estas son la forma óptima aplicando Johnson. Pero esto no termina acá. Vamos a hacer un cruce desde la 1 hasta la 4 y desde la 2 hasta la 5 y esa va a ser la última iteración. Acá yo te he demostrado en color naranja, morado, todos aquellos que tienen esa condición. Por lo tanto, máquina 1, 2, 3, 4 va a ser la primera y máquina 2, 3, 4, 5 la segunda. Y nuevamente
encontramos el valor óptimo, el secuenciamiento óptimo. Esto ha sido la última. Y recuerda que yo te estuve diciendo que había que guardar todos estos valores que teníamos. ¿Y por qué? Porque aquí aplica la democracia. No vamos a tratar de el Yes, We Can de Barack Obama. Y aquella que más se repite es la óptima. En este caso fue la de 3, 1, 2, ya que es la que más se repite. Y esa es como la vamos a programar, en este caso en las 5 máquinas, y nos da un total de 32 unidades de tiempo. Recordemos, esto puede haber sido días u horas. Ahora vamos a ver el último de los métodos, que es Jackson. Este, a diferencia de los anteriores, en el cual solamente existía un secuenciamiento en una dirección, que era máquina 1, 2, 3, 4 o máquina ABC, aquí el secuenciamiento puede partir desde la máquina B y luego ir a la A, o partir en A y luego ir a B. E incluso pueden haber actividades, actividades que solamente tengan que ir a una sola de estas maquinarias. Claro, acá nos acordamos de Jackson para este último caso. Y podemos incluso cantar y bailar esa canción. Las imágenes son muy fuertes. Los pasos son los siguientes. Primero debemos agrupar las actividades en todos aquellos que sean solamente que pasan por la máquina A, luego solamente por aquellos que pasan por la máquina B, luego en aquellos que tienen que pasar primero por la máquina A y luego por la máquina B, y finalmente en aquellos que parten por la máquina B y luego por la máquina A. Lo que haremos posteriormente es secuenciar los trabajos en estos últimos dos grupos, el AB y el BA, según el algoritmo de Johnson, que ya hemos ocupado hartas veces anteriormente. Luego definimos formas arbitrarias para el A y el B y combinamos las secuencias. En la máquina 1, el AB y antes de A y antes de BA. Y finalmente en la máquina 2 vamos a secuenciar el BA, luego el B, en este orden arbitrario que dimos, y finalmente en el AB. Como siempre, es más fácil con un ejemplo. Aquí tenemos este cuadro. Trabajo 1 hasta el trabajo 9. Y tenemos una máquina A y una máquina B. Pero fíjense, acá necesitamos también otro dato. ¿Cuál es el orden o secuenciamiento que tienen que tener estas actividades? El trabajo 1, por ejemplo, solamente está en la máquina A. Y por eso aquí lo hemos puesto desde arriba. El trabajo 4, lo mismo. Es la única que solamente está... Bueno, no es la única, disculpen, también está el trabajo 1 y el trabajo 9. Solamente están en la máquina A. Y el trabajo 4 y el trabajo 8 están en la máquina B. Hemos definido en azul aquellos que parten en A y luego van a B. Y también hemos definido acá aquellos que parten en B y luego van en A. Este es un diagrama algo complejo, pero recuerden que esto nosotros lo vamos a llevar a unas tablitas. Primero, definimos en los que son en la máquina A y luego máquina B. Y lo ordenamos por Johnson. Y fíjense, ¿cuál es el valor más bajo? Es el valor 10. Por lo tanto, es el que asignamos primero. Primero el trabajo 5. Luego, ¿cuál es el valor más bajo de lo que queda? El 30. ¿Cuál va? Entonces, ¿qué diría? Se asignaría primero. Trabajo 3. Obviamente después del 5. Y el otro por el que queda. Lo mismo vamos a hacer con el secuenciamiento del BA. Y acá tú dirás, el valor más bajo es el del trabajo 6, que está en la máquina B. Por lo tanto, debiese ser al final. Pero nosotros lo tenemos secuenciado primero. Acá mucho cuidado, porque recuerda que si bien acá yo te lo estoy mostrando en el orden que las máquinas se muestran, en realidad la primera máquina en el orden es la máquina B. Por lo tanto, por esa razón, primero entra el trabajo 6 y luego el trabajo 7. Recordemos que para los que están en la máquina A y en la máquina B los ordenamos de manera arbitraria. Esto no nos va a generar ningún problema. Aquí pusimos T1 y T9, T4 y T8. Y finalmente obtenemos el óptimo. Para la máquina A,
partir primero con lo que son AB, luego el orden arbitrario que dimos al A, y termina con lo que es el BA. En este caso, 5, 3, 2, hasta ahí era el secuenciamiento AB, 1 y 9 es el secuenciamiento arbitrario que dimos en A, y finalmente el 6 y el 7, que es el orden que encontramos para la máquina, para las que son BA. Y para la máquina B va a ser al revés. Van a partir primero aquellos que parten con el trabajo 6 y el 7, porque son el BA, luego entra en el orden aleatorio lo que en el B, el 4 y el 8, y terminas con el orden del AB, que es 5, 3 y 2. Y esto, por lo tanto, ha sido lo que es la programación y control de producción para todas que son de pedido. Son muchas, varias técnicas. Cada una tú la vas a tener que aplicar según la necesidad que tengas. No son todas para todos los casos, como tú has podido darte cuenta. Y aunque sean muchas, de todas formas son muy sencillas. Así que la invitación es que practiques un poco, inventes unos cuantos ejemplos y de seguro vas a poder dominarlo en muy poco tiempo. Hemos terminado esta clase y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.